Ya. Hola, buenas noches a todos. La verdad es que estamos muy contentos de poder tenerlos acá nuevamente en Emprende Live. Queremos también saludar a todos nuestros amigos que nos ven a través de redes sociales y estamos aún más emocionados por nuestro súper invitado que viene hoy a contarnos sobre un tema súper interesante que habla sobre dos conceptos que usualmente no los fusionamos, pero es muy interesante que sea arte y fe. Cabal, justamente. Y bueno, hoy en la mañana estábamos conversando un poco con Mel y también con Natán acerca de algo que me llamó mucho la atención. Y él me hacía un comentario, y existe un paradigma que creo que se da especialmente en Guatemala, y me atrevo a decir que en muchos lugares de Latinoamérica, no la mayoría, pero sí muchos, en los que a uno le suelen decir, mira, si amas el arte, si sos escritor, si te gusta la danza, si te gusta dibujar, búscate otra carrera porque te vas a morir de hambre, a menos que salgas de Guatemala y busques hacer otra cosa, lo cual para mucha gente empieza a ser cortocircuito. Y eso de alguna manera pareciera tal vez ser como pareciera ser una realidad entre comillas. Sin embargo, hoy que hablaba con Natán, él me decía, mira, existe un argumento que te dice, si sos artista no puedes vivir bien aquí en Guatemala, lo cual yo creo que es totalmente falso. Y pues de hecho, esta es la base de la historia, lo que Natán nos va a compartir un poquito el día de hoy. Entonces, solo para introducirlo un poquito, Natán Ardón, pues ha sido un artista, un dibujante de las artes plásticas que actualmente tiene mucha influencia en Guatemala. De hecho, cuando hicimos este live, mucha gente externa completamente a Emprende y a estas cuestiones me escribió diciéndome, vos, ese cuate es un crack, hay que oírlo, tenés que oír lo que él tiene para enseñar. Y yo le digo, vos, no he tenido la dicha de sentarme de estar más de 5 minutos platicando con aquel, o en alguna ocasión platicamos como unos 10, 15 minutos en un cumpleaños, y la verdad es de que creo que nos vas a sumar un montón, porque si bien es cierto, la mayoría de historias han estado enfocadas en emprendimiento que tienen que ver con dinero, entre comillas, ¿verdad? Hace un momento hablábamos con un amigo y hablábamos que realmente pues todos somos artistas, y todo emprendedor también, la esencia de él debería venir del arte, de lo que crea y de lo que hace, aunque no necesariamente fuera como un producto al cual las personas conocen como arte. Eso es lo que nos hace de alguna manera semejantes a Dios, la capacidad que tenemos de crear realidades y imaginar cosas en nuestra mente que luego traemos a la vida, ¿verdad? De crear y también de creer en lo que nosotros hacemos, porque si no tenemos como esa fe en nuestro proyecto, en lo que nosotros queremos emprender, realmente si nosotros no empezamos a creer en nuestro sueño, nadie más lo va a hacer, ¿verdad? Entonces todo empieza a partir de nosotros. Así es. Entonces ya no les quitamos más el tiempo y les pedimos un fuerte aplauso para Natán. De gusto, le damos Sí, me siento parado. está yuca. Hola a todos, mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Ardón, pero me conocen como Natán en el medio. Y en realidad el nombre Natán surge porque mi mamá es la que me dice Natán. Entonces mi mamá y mis hermanos me conocen como Natán en el ámbito familiar, y cuando empecé a firmar mis dibujos o a hacerme responsable de mis dibujos, decidí utilizar el nombre Natán y no mi apellido, como un homenaje a mi mamá, de decir, firmo Natán porque así es como mi mamá me conoce en realidad. O sea, el arte tiene algo muy lindo, que es que por mucho que se quiera ocultar a través de la estética, la esencia del arte es demostrar lo que hay adentro de uno, inconsciente o conscientemente. Entonces, la parte más íntima o la persona que más me conoce hasta estos momentos es mi mamá o mi familia. Entonces, firmar con el nombre de Natán es como decir, soy transparente, vengo de un lugar y hay alguien que me conoce, no importa lo que las demás personas vean superficialmente, hay alguien que sabe quién soy en realidad, y de eso se trata el arte, de exponerse completamente. Cuando hablábamos
cuando me hicieron la invitación hablábamos con respecto de la palabra. A mí se me vino esa frase que para mí el acercamiento o el entendimiento más grande que he tenido sobre fe es a través del arte, y no lo digo como un tema exclusivo a los artistas, sino lo digo como un tema en el que todos somos artistas, y es la fe, y lo hacía el vínculo con la fe porque la creatividad es una palabra muy interesante que muy pocos asocian con matemáticos, con economistas, con historiadores, con profesores, con empresarios. La asocian más con creativos en el sentido en el ámbito artístico, con pintores, con músicos, con escritores, pero la creatividad es algo que traemos en nuestra genética como humanos, y es algo que a mí me inquieta mucho. También se habla mucho del tema de, por ejemplo, es que vos sos buen pintor o sos buen dibujante o tenés esa creatividad porque utilizás el lado derecho de tu cerebro. A mí no se me da porque utilizo más el lado izquierdo. Y también es un tema muy lindo porque todos tenemos el mismo cerebro, pues. O sea, no tenemos, nadie usa más un lado del cerebro que el otro. En determinados momentos sí utilizamos un porcentaje más alto, pero sí tenemos el mismo cerebro, o sea, que se nos ha dado a todos la misma capacidad de desarrollar la parte intuitiva o la parte creativa como la parte racional. Entonces ese tema me inquieta mucho. Y hablando de emprendimiento, cuando empecé a trabajar con respecto al arte, fue de una manera muy ingenua. Cuando me gradué de bachiller, por los mismos temas que hablábamos al principio, económicos, yo no recibí clases de arte hasta que me gradué de bachiller. Siempre dibujé, yo sé que es un cliché decir, no, es que dibujo desde chiquito, o hago música desde chiquito. Sí descubrí que tenía un talento desde pequeño, pero no estudié arte hasta que me gradué de bachiller, y yo iba a estudiar arquitectura, pero me di cuenta que el sentido de lo que quería, el enfoque de lo que tenía dentro era distinto. Y mi mamá me hizo la pregunta, me dijo, ¿de qué va a vivir? Pero como yo ingenuamente no entendía muy bien a qué me estaba metiendo, yo le dije, no sé, de dar clases de pintura. Y ella me dijo, bueno, si usted quiere hacerlo. Entonces en el 2006 ingresé a la Escuela de Artes Plásticas. Y yo siempre he dicho que el verdadero artista es aquel que saca desde adentro algo inconsciente, pero que tiene que tener la capacidad racional de darse cuenta de por qué está sucediendo, de volverlo consciente. Entonces, cuando empecé a trabajar, empecé a estudiar, me di cuenta que empezaron a salir cosas, y fue de una manera muy rápida. Y empecé a ver patrones en maestros y patrones en la historia del arte, que ahí es donde se vincula la parte intuitiva del arte con la parte consciente del arte, que tiene que ver con, no solo se trata del talento ni se trata de lo que se siente, sino se trata de saber por qué está pasando y cómo han pasado las cosas. Y me di cuenta que hay todo un sistema, y que el sistema del arte funciona igual que cualquier empresa o cualquier profesional. Y yo creo que hemos descuidado un poco esa parte de no creer que el artista es un profesional, y el arte tiene esa área profesional. Y en Guatemala es increíble la capacidad que hay de, primero, tal vez no es un grupo de la sociedad muy grande, pero sí hay un grupo de la sociedad que entiende el arte, lo adquiere, lo aprecia, y en eso tiene que ver mucho también la transición de la historia de nuestro país. Y ahorita estamos viviendo una transición muy linda, porque muchos de los nuevos coleccionistas son personas que derivan de papás que les han inculcado el amor por el arte y por los artistas guatemaltecos. Y eso también tiene que ver mucho con la parte de el acceso global que tenemos a ver otras cosas. Ahora hay muchos coleccionistas que viajan
a Miami, que viajan a Europa, a las diferentes ferias, y también hay artistas guatemaltecos que están dentro del circuito del arte contemporáneo, que están a una talla mundial, que cualquiera diría, ese es guatemalteco. Y sí hay guatemaltecos en el área del arte contemporáneo que tienen un espacio dentro del circuito muy importantes. Mi área es el área plástica, es arte moderno, tal vez se podría categorizar como arte contemporáneo, no tanto por la temática ni por la técnica, sino por la época en la que me tocó vivir. Soy un artista contemporáneo porque trabajo, vivo, pienso como la contemporaneidad, pero mi obra, a partir de mi talento o de lo que traigo dentro, el recurso es puramente plástico. Soy un dibujante, soy un dibujante por naturaleza, entonces el recurso que yo tengo a la mano, algo que sale, lo primero que pienso sale inmediatamente a reflejarse gráficamente en dibujo. No sé si tienen alguna pregunta los que están acá para poder seguir charlando. Yo ahora estaba pensando en eso, ¿qué le dirías a alguien? Yo me he topado mucho, por ejemplo, con personas que son, por ejemplo, se dedican por ejemplo, hablé con un bailarín hace una semana. Ajá. Y él me decía, mira vos, no sé realmente cómo puedo trascender aquí en Guatemala con esto que hago, porque siento que lo que hago de alguna manera no se valora. ¿Qué crees que le podrías decir a alguien que no se dedica específicamente a la disciplina que vos estás metido de lleno, para poder de alguna manera pues, sobresalir? Y como él decía, como él mismo me decía, mira, es muy difícil vivir de esto. Mira, he tenido la oportunidad de conocer amigos en todas las ramas. Conozco bailarines ya maestros que se dedican a la enseñanza del ballet y que son parte del ballet nacional y que dan clases de danza. Hablando desde mi rama, digamos es una rama mucho más práctica y mucho más entendible, mucho más fácil de comercialmente hablando, o sea, cortando la parte romántica del artista y de la obra de arte. La plástica tiene un área comercial muy, muy fácil. Las otras ramas son más complicadas, pero yo creo que si vemos patrones comunes, uno de los patrones que podemos ver, o uno de los paradigmas que podemos ver, es que muchas cosas en el arte que no son valoradas porque no exista el potencial económico para sobrevivir de eso, sino porque no existe el entendimiento. Y hay algo que pasa con los artistas que yo creo que es muy importante, y eso no tiene nada que ver con la carrera, o sea, no tiene nada que ver con qué tipo de artista sos, si sos pintor, músico, bailarín, sino yo creo que tiene que ver con el espíritu de esa área del arte. Es que el artista muchas veces se encierra en creer que son las personas las que lo tienen que entender a uno, y no uno entender a las personas. Y a veces tenés que darte la vuelta y decir, mi sociedad cómo necesita entenderme a mí y no yo obligarlos a ellos a que me entiendan. Entonces es un esfuerzo doble, porque aparte de tu talento te toca ver qué necesidad hay en tu país. Nosotros, ¿qué es a lo que voy yo con el arte contemporáneo? El arte contemporáneo, voy a decir tal vez algo que a muchos les va a generar un poco de conflicto, pero en nuestro país hay artistas que sí son vistos y entendidos afuera de nuestro país como arte contemporáneo, pero si haces una encuesta sobre si la gente entiende eso, nuestro país no lo entiende. Pero no lo entiende porque nuestra gente sea tonta. Nuestra gente no es tonta. Lo que pasa es que nuestra gente necesita un lenguaje distinto. Nosotros, como contexto geográfico y latinoamericano, nosotros tenemos un entendimiento distinto de las cosas, no como las entienden los europeos ni los norteamericanos. Entonces yo lo que le diría a alguien que dice, yo soy bailarín pero en mi país no me entienden, yo diría, ¿qué puedes hacer vos con la danza no para que te entiendan,
sino vos para entender a tu sociedad como bailarín. Yo creo que va más por ese sentido, ¿entendés? Que el arte no tiene que ser, el arte, yo siento que el artista se ha enfocado más en ser introspectivo, y no me importa si los demás no me entienden, ¿me entendés? Pero es arte. Pero el arte es de dos vías. El arte es yo cuestiono para que los demás se pregunten, o yo doy respuestas a los cuestionamientos que los demás también se dan. Es doble vía. Entonces tiene que ver con darse a entender. Y también hay algo que los artistas, hay algo que está pasando con la contemporaneidad, es que los artistas actuales no creen en los procesos. Cuando ves el común denominador de los grandes artistas no se hicieron grandes artistas por 20,000 likes, o porque de la noche a la mañana se hicieron famosos en el Instagram. Cuando ves a los grandes artistas, la mayoría alcanza su madurez y su trascendencia a partir de los 40, 45, 50 años. Hablando plásticamente, el bailarín tiene otro, porque fisiológicamente tiene otra dinámica, pero la trascendencia de los artistas no es espontánea como en la actualidad los jóvenes quieren ser artistas. Es que cool ser artista, y ven más la imagen del artista y no ven el fondo. Entonces también creo que hay que entender que el artista se crea a partir de proceso, y no es un proceso instantáneo, sino es un proceso de que el talento no basta. Una de nuestras personas que está viendo pregunta dónde él puede perfeccionar sus técnicas de dibujo, conseguir apoyo y poder explotar su talento. Primero, hay procesos técnicos que los podés aprender, pero esos procesos técnicos requieren de mucha disciplina para desarrollar. Y una cosa es aprender procesos técnicos y otra cosa es encontrar tu lenguaje propio. Entonces ahí hay un trecho entre aprender las técnicas, el proceso técnico, y otro trecho entre qué hago con ese proceso técnico para encontrar mi propia voz. Digamos que en ese proceso es un camino tedioso y muy difícil, porque a veces ahí es donde se topa el artista con que piensa que no lo entienden, pero no es que no te entiendan, sino que no estás utilizando el lenguaje correcto para que los demás te entiendan. Luego está el otro proceso, que es el del apoyo, el de los espacios. Ahí tiene que ver con dos cosas. Una es coherencia y la otra es credibilidad, y ninguna de las dos se da sin la otra. Primero, cuando ya tienes un lenguaje propio, empezás a trabajar en ese lenguaje, y en ese lenguaje los demás ven una coherencia en ti, y cuando ven esa coherencia, espontáneamente das credibilidad, porque la obra de arte para el coleccionista se ve de dos formas: una, me gusta, y la otra es una inversión, y nadie invierte en algo que no tenga credibilidad. Por eso es que yo digo que el artista no debe pensar en ser artista por el título, sino por el proceso. O sea, no sos artista por tu talento, sino sos artista porque has sabido hacer algo con ese talento. Entonces, después del proceso técnico, la mejor forma de perfeccionarlo es haciendo. Pero en ese hacer viene la parte de qué voy a hacer, o sea, con eso que sé hacer. Y luego la forma de buscar proyectos es empezando de a poco, llevando una pieza a la galería, una pieza en un concurso, otra pieza, pero que sea coherente para que las galerías y los espacios en los que estás participando logren identificar que hay una credibilidad en ti. ¿Hasta qué punto un artista debe basar su obra en expresarse al mismo, y hasta qué punto la persona que está, el observador, digamos, tiene que entender ese arte? Porque existe como cierto conflicto actual, igual con lo que decías de tendencias europeas, sobre todo con instalaciones y cosas así, que probablemente para muchas personas
pues eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero el artista se está expresando algo interno de él, pues, entonces ¿hasta qué punto? ¿Cómo se...? Yo creo que depende mucho de cuáles son tus capacidades. Si sos dibujante, si sos pintor y esas técnicas son suficientes para transmitir la idea, utilizarlas. Pero si la técnica limita la idea, tenés que buscar qué técnica es coherente a la idea, ¿me entendés? Un ejemplo. Yo con una pintura tengo un alcance ilimitado, ¿sí? Yo con un trabajo digital tengo un alcance más amplio. El problema aquí no es la técnica, porque al final de cuentas la instalación, la fotografía, el performance, el happening son herramientas, son técnicas, al igual que el dibujo. El punto acá es que, por ejemplo, hay una artista, la voy a mencionar porque es muy famosa, es guatemalteca, se llama Regina José Galindo. Ella hace happening y a nivel mundial ella es potencia, happening. Hace poco el Museo MoMA, Nueva York, adquirió piezas de ella. Ella hace performance y ella utiliza su cuerpo como mujer para transmitir lo que en Latinoamérica le sucede a las mujeres. Entonces su obra necesita ser expuesta y dicha de esa forma o con ese proceso técnico para que sea entendible. Si yo lo hiciera en dibujo no tuviera el mismo impacto. El problema está cuando haces obras de arte en donde la técnica es demasiado abstracta y no tiene nada que ver con la idea. Entonces la persona entra y no entiende qué está pasando, pero el artista sí, porque él en su ser sí entiende. Por eso digo yo que el artista no debe pensar solo en sí, ni en lo que siente, ni en la forma de decirlo, porque el arte no te pertenece como artista. El arte es algo que te fue dado para dárselo a los demás, y si no existe esa interacción no tiene sentido. Pero una pregunta, creo que como artistas también siempre la clásica del problema que tú hablas, que no hay apoyo, no sé qué, pero tú como emprendedor artista, cuando decidiste, bueno, ya tu mamá te preguntó, bueno, ¿a qué se va a dedicar? Y vos por fin decidiste, bueno, me voy a dedicar a hacer esto y dedicarte a vivir literalmente eso. ¿Qué fue los mayores retos que encontraste al momento de iniciar tu carrera artística, digamos, y establecerte al nivel que estás? Yo creo que el reto más grande es entender de inmediato que el artista está hecho en procesos. Es un proceso. Y luego entender de inmediato qué es lo que te hace feliz. Si hacer arte o tener una satisfacción a partir de la palmadita en la espalda, de decirte, de muchas palmaditas en la espalda, de decirte, sos talentoso, seguí adelante. Yo creo que mientras más rápido el artista entienda que su satisfacción es muy devoción, eso es muy es como la palabra de devoto, ¿me entiendes? Eso es como, hay una vocación. Es una vocación, es como también en nuestros países, que no sucede en otros países, que es el tema del maestro o el profesor. Hay una vocación para ser profesor y hay gente que tiene esa vocación y dice, yo quiero ser profesor, mi hijo, te vas a morir de hambre, ¿no? Pero hay una vocación. Entonces mientras más rápido intentás como artista, que tenés dos opciones. Una es vivir satisfactoriamente de lo que has decidido a partir de tu talento, y la otra es llegar a tener las dos vías, que es tu satisfacción propia y la satisfacción de que los demás aprecian lo que tenés como artista. Creo que ese es el reto más grande. Como te digo, yo sí creo que tengo la bendición de que me tocó tener un talento, o me tocó tener una vocación en la que mi talento tiene un espacio dentro del comercio más como rentable, digamos, y más apreciado. Y yo entiendo, por ejemplo, los músicos, los escritores, o sea,
son carreras muy complicadas. Entonces, por ejemplo, yo te soy sincero, si mis cuadros no se vendieran, yo sería feliz dibujando y dando clases de pintura, porque mi satisfacción o el reconocimiento no viene a partir de un cuadro más vendido, sino viene a partir de que yo sé que tengo algo dentro que estoy haciendo de corazón, ¿entendés? Entonces, muchas de las frustraciones de los artistas viene a partir de la falta de poner la percepción en los demás. Y ahí es donde yo sí insto a artistas en que sí busquen afuera. Y ahora creo yo que la ventaja que tenemos es la apertura a la globalización a partir de un clic. Esa apertura es aprovechable. Ahí sí tienes acceso a ser un artista en Guatemala como puede ser un artista en el extranjero. Eso sí se puede y hay muchos medios. Ahí creo yo que también viene un poco la carencia del artista guatemalteco, y es que la creatividad no te fue dada para que te limites como artista en decir, no me funciona en esto, voy a seguir necio en esto. Creo que si sos un artista, tenés una vocación, creo que lo primero que hay que entender es que tenés creatividad, y la creatividad quiere decir, viene de una palabra latina que quiere creare, que significa engendrar. Si como artista no tenés la capacidad de engendrar ideas nuevas, sos un artista infértil. La creatividad, entonces no tenés creatividad, lo que tenés es una necesidad de querer hacer algo que supuestamente te gusta. A mí me preguntan aquí en Instagram, ¿cómo logra uno cotizar su trabajo sin desvalorar todo el proceso de creación? Yo soy bailarina y muchas veces me contratan como coreógrafo. Muchas veces no sé cuánto cobrar por pena. O me regresan la cotización porque sienten que es mucho. Las personas no ven el trabajo de creación, que en mi experiencia es el proceso más largo, crear de la nada. ¿Cómo sé cuál es el precio correcto para mi trabajo? Yo te puedo hablar desde mi punto de vista. Primero, yo creo que el precio de algo va de la mano con el que lo paga. Porque yo puedo decirte, mi cuadro vale 100 quetzales, pero si vos no pagas 100 quetzales, no vale 100 quetzales. Hablando de mis cuadros. Pero si yo le pongo 100 quetzales y vos decís, vale 100 quetzales, lo compro. Y, o sea, estoy hablando de una manera muy como burda o muy amplia. Pero yo creo que la cotización del trabajo tiene que ver con lo que hablábamos, que era la coherencia y la credibilidad. Y eso es algo muy difícil y es procesal. Y primero hay que dar esa credibilidad, y a partir de esa credibilidad la coherencia viene de la mano de todo. Por ejemplo, yo soy un artista joven y me considero un artista emergente. Y no me considero un emergente no porque esté empezando, sino me considero emergente porque aún estoy en ese proceso de consolidación como un artista, como un maestro. Entonces aquí viene la coherencia. Yo puedo ir a una galería y ver un cuadro mío y un cuadro de un maestro. Y yo puedo, en mi juicio, decir mi cuadro está más bonito que el del maestro. Pero el precio entonces viene. El del maestro cuesta $1,000, pero mi cuadro es más bonito, y como es más bonito yo creo que puede valer 1,500. Pero hay una coherencia. El maestro tiene 30 años en el mercado, en el colectivo, en el imaginario colectivo. Entonces yo necesito ir haciendo una carrera para que ese precio se vuelva creíble. Es complejo en otras áreas también hacerlo, pero yo creo que debe existir una plataforma donde decirle al coleccionista, lo que usted está pagando es una inversión real, o sea, usted está invirtiendo en algo real. Y también creo yo que hay que hacer la distinción entre, ¿estoy ofreciendo un producto artístico o estoy ofreciendo un producto con apariencia artística y la quiero cobrar como arte? O sea,
yo no puedo cobrar lo mismo, o sea, yo no podría vender un cuadro mío con una línea artística a que me pidan una ilustración para algo, ¿me entendés? Yo creo que hay muchas aristas con respecto a cómo cobrar las cosas, pero yo creo que tiene que ir encaminado con la coherencia y la credibilidad. Para todas las personas que no son artistas, que quizás no pueden comprar obras o de alguien más, ¿cómo puedes o qué consejo les darías a ellos para poder apoyar a los artistas? Primero, hay dos formas de adquirir obras de arte, y eso es literatura, danza, pintura. Una es adquiriendo la pieza física y otra es adquiriendo la pieza a nivel espiritual y a nivel intelectual. Una forma de apoyar a los artistas en Guatemala es sabiendo de los artistas guatemaltecos. Hay libros de artistas guatemaltecos. El Museo de Arte Moderno es un museo, está el Museo de Arte Moderno, luego está el Museo de Antropología, pero también el Museo de Arte Moderno alberga las piezas de arte moderno y algunas de arte contemporáneo más importantes del país. La entrada es mínima, son 5 quetzales para el nacional. Entonces, yo creo que para las personas que no tienen el poder adquisitivo para adquirir una pieza, hablando de pintura, ir a las galerías, conocer las galerías, conocer a los artistas, comprar catálogos y adquirir la pieza de manera espiritual, porque a la larga el artista eso es lo que hace. Porque, por ejemplo, voy a decir algo que muy pocos artistas se atreven a decir, pero las obras de arte, las pinturas no sirven para nada, materialmente hablando. O sea, con un cuadro no comes, con un cuadro no te tapas, con un cuadro... Y el precio de una obra de arte, con el precio de una obra de arte puedes comprar ropa, puedes pagar tu casa, puedes pagar la mensualidad de un carro. Las personas que adquieren arte están adquiriendo un bien de uso espiritual. Entonces, el uso espiritual no es de la persona que se lleva el cuadro a su casa, sino de la persona que se lleva la imagen y el significado de la obra en su corazón. Buenísimo. Y tal vez me gustaría solo, si pudieras dar unas palabras finales a quien sea que te esté viendo, que tenga sueños artísticos en Guatemala. Alguien, no sé, quizá un joven que te está viendo y al día de hoy quizá no ha logrado hacer mayor cosa, pero tiene sueños de poder hacer algo grande con lo que tiene adentro. ¿Qué palabras le dirías? Yo les diría que, primero, si tienen un sueño, que no se quede solo en un sueño. Por ejemplo, en mi caso, o sea, tal vez le voy a hablar a los dibujantes o a los pintores o a los escritores y a los músicos también. Si tienen imágenes en su cabeza, si tienen sonidos en su cabeza, si tienen palabras en sus cabezas, que no se queden en la cabeza ni en el corazón, sino que las escriban, que las saquen a luz, porque las imágenes, la música, los sonidos y las letras que se quedan dentro de la cabeza no existen para nadie más, pero si se sacan a luz, existen para los demás. Y cuando existen para los demás, es la única forma que el artista exista para los demás, y es la única forma en la que uno como artista existe. Es cuando se lleva a cabo el sueño, que no se quede solo en un sueño o en una ilusión, sino en hacer. Y cuando se hace, ya se piensa en qué se va a hacer con eso, pero mientras se quede adentro, no existe. Y yo creo que no se nos fue dada la creatividad, ni se nos fue dada la fe para que no produzca cosas tangibles. Debe existir ese producto tangible para los demás. Muchas personas son enriquecidas por el producto tangible de tu sueño. Buenísimo. Pues les quiero pedir un fuerte aplauso para esta transmisión. Muchísimas gracias por